Muy bien. ¿Me escuchan claro y fuerte? Ujú. Sí, Muy claro. bien. Entonces, bienvenidas. Esta es nuestra cuarta lección de la nación elegida y vamos a estudiar un poco más acerca, como les había dicho al inicio, en lo que les envío las tareas. Vamos a estudiar un poco más acerca de cómo Dios cuida a su pueblo elegido, la fidelidad que Él tiene con el pueblo de Dios. Entonces, vamos empezando vamos empezando con una oración y, y pidiendo la bendición a Dios, ¿ya? Entonces vamos orando, mis queridas hermanas. Ok, entonces vamos orando y amado Señor Todopoderoso, ah, tu poder es maravilloso y no hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti y ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe. El único y verdadero Dios. Amén. Muy bien. Entonces, una de las preguntas que compartí justamente en el grupo del WhatsApp era acerca de quién era Josué. Y me pueden comentar o qué pudieron ver acerca de quién era Josué. ¿Qué podemos ver acerca del sucesor de Moisés que quedó Josué? ¿Quién era? Pueden ah, desbloquear sus micrófonos sin ningún problema. Ujú. ¿Algún dato que vieron que les llamó la atención? ¿Me escuchan? Sí se te escucha, sí se te escucha, Muy bien. profesor. Ya, Sí, muy bien. ¿me Sí, escucha, sí, profe? sí. Sí, sí, le escucho. ¿Cómo? Leonarda, ¿me escucha, profe? Sí, sí, Leonarda, sí le escuchamos. ¿Le Ah, gustaría ahora participar? sí, ¿Quién es era que para estoy aquí. Bueno, para mí, verdad, fue el sustituto de Moisés, el que llevó al pueblo de Israel, verdad, a la tierra prometida, porque Moisés ya había muerto. Y vemos, verdad, Ujú, como Jehová se le aparece, verdad, a Josué y le dice, te he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ujú, Entonces miramos, ¿verdad?, las instrucciones que el ángel, ¿verdad?, le da. El varón dice ahí, ¿verdad?, que le da a Josué. Y vemos, ujú, ¿verdad?, como él tiene el valor, ¿verdad?, y la fe. Yo creo que él, eso es lo que más, ¿verdad?, el valor y la fe que tenía, que él iba con Dios, ¿verdad?, con Jehová, porque donde mira al hombre que está con la espada, ¿verdad?, desenvainada, dice, él le preguntó, ¿eres de nosotros o eres enemigo nuestro? Entonces ahí ujú, le dio Jehová, ¿verdad?, la respuesta, dice, y le dijo, ¿verdad?, que era que iba a darle para que entrara a Jericó, una ciudad que estaba con murallas, ¿verdad?, que no podían entrar estaba encerrada, dice,
porque no podían entrar los hijos para que no, por miedo, dice ahí a los hijos de Israel. Jericó estaba cerrada, todo tenía sus muros, hasta ahí nomás. Sí, muy buen resumen y muchísimas gracias que comparte con nosotros. Estoy pensando en cómo fue lo que sucedió en cuanto al muro, ¿no? Que tuvieron que seguir como las indicaciones que Dios les había dicho para que pueda mirarse lo que Dios les había prometido. Entonces, estamos viendo cómo es un milagro y Dios estaba con ellos también. Entonces, es muy interesante mirar esa parte. Y fe, digo yo, allí también, ¿verdad? Sí, porque no sé por qué apareció con el nombre de mi hermana, Dayana, pero es Lisbeth. Ajá. Entonces, ya, nomás ahora que tengo mi pantalla, miro a Miriam, buenas tardes, noches, bienvenida, y también a Patty. Muy bienvenidas a cada una de ustedes para el estudio del día de hoy. Ya, nomás quiero ver mi cámara porque veo que mi cámara está como, no sé por qué no deja mi cámara que está activo, pero, ok. Creo que no me deja desbloquear, no sé por qué, pero voy a intentar. Si no, creo que voy a pedir disculpas de la cámara que no me dejan. Ok, entonces, ¿alguien más quiere opinar acerca de quién era Josué? ¿Qué pudieron ver acerca de Josué? ¿Algún dato que les llamó la atención también? Pese a que, bueno, ya mencionó algunos puntos a Leonarda y gracias, pero si tienen otros puntos más, ya pueden decirlo también con confianza. ¿Quién era Josué? Muy bien, entonces voy a contar un poco también acerca de la vida de Josué y ya estamos viendo ahí a una persona joven que está con Moisés, probablemente el de la foto. Ah, entonces vemos algunos datos de quién es Josué y nos dice que Josué fue aquel que quedó a cargo para guiar al pueblo israelita hacia la tierra prometida. Recordemos que en nuestra anterior clase, entonces ya Moisés está llevando al pueblo, pero él está ya de avanzada edad también. Entonces, Josué está haciendo como ayuda para Moisés para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y en el libro de Éxodo nos dice que guiaba al ejército en la batalla. O sea, él estaba delante del ejército para ayudar a que se cumpliera el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. También nos dice que fue el joven ayudante de Moisés, es decir, él le sirvió fielmente durante 40 años. Estuvo sirviendo a Moisés, ayudándole a Moisés. Y nos dice también que Josué viene de la tribu de Efraín. Nació durante tiempos muy difíciles donde se vivía tiempos de esclavitud y que su nombre original era Oseas. Pero luego Moisés le cambió de nombre a nombre de Josué. Y un dato muy lindo y interesante es que el nombre de Josué quiere decir, el Señor es el que salva. Entonces, para quienes conozcan o quieren poner un nombre, ya Josué significa el Señor es el que salva en hebreo. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa este mismo nombre en forma griega para el Salvador Jesús. Sabemos que Jesús también es el que salva.
Y también nos dice que era el único de los 12 espías. Es decir, Caleb y Josué son los únicos diciendo, vamos, no tengan miedo, el Señor está con nosotros. Y fue nombrado por Dios para ser el sucesor de Moisés. Y vemos que Moisés ya está de avanzada edad y ya no tiene, ya él está como en sus últimos días de vida y necesitaba cumplirse lo que Dios había dicho a su pueblo, que les iba a llevar a la tierra prometida. Y necesitaba a alguien para que lleve a cabo esta misión. Moisés ya estaba muy avanzado de edad y ahora Josué iba a ser el que tome el puesto de Moisés como su sucesor. También vemos que Josué, vemos que había visto los pecados y las rebeliones del pueblo, había sido testigo de grandes milagros cuando estuvieron caminando en el desierto. Entre ellos, increíble, lo siento. Entre ellos era justamente el que habían cruzado el mar Rojo, había sido testigo de las plagas que salieron cuando fueron frente al faraón y también muchos milagros como la comida en el desierto que cayó del maná del cielo. Entonces Josué fue un gran testigo que vivió y experimentó el cuidado de Dios. Y también vemos que el comandante del ejército del Señor fue y habló con Josué para que fuera de Jericó. Entonces vemos que Dios utiliza muy grandemente a la vida de Josué para que pueda llevar a cabo su propósito, su plan. Dios no se había olvidado de su pueblo, Dios estaba trabajando para cumplir su propósito con su nación elegida, de donde más adelante ya vemos que Dios persevera al pueblo, a la nación elegida, de donde vendría nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. Entonces, vamos iniciando brevemente a la parte de considerar. Entonces, queremos enfocarnos, trasladarnos. Siempre me gusta utilizar esta parte como trasladarnos a ese tiempo donde estaba viviendo Josué, donde vamos a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a trasladarnos muchos años antes, donde vemos a Josué y lo que está pasando en ese instante. Entonces, Josué 6, de acuerdo a lo que ustedes hayan podido leer, ¿qué pueden decirme acerca de los personajes de esta historia? ¿A qué personas estamos viendo dentro de esta historia? Y pueden desbloquear sus micrófonos y hablar con confianza. ¿Alguien quiera participar? Puede hacer con confianza sus comentarios. Ahí vemos a Jehová primero, pues luego Josué, el pueblo mismo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, los sacerdotes. Exactamente. Entonces vemos algunos personajes de esta historia, como por ejemplo, ha mencionado que
Vemos a Josué, vemos a los sacerdotes, vemos a los guerreros. En la fotito que estamos viendo vemos unos guerreros. Entonces, vemos algunos personajes y principalmente Dios que está dándoles las instrucciones. También vemos los hijos de los israelitas y los que estaban viviendo, los habitantes de Jericó, básicamente, ¿no? Entonces, ellos vendrían a ser como los personajes de esta historia. Muy bien. En nuestra segunda pregunta, en nuestra siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetos de la historia? La palomilla y el chicharrón. Entonces, ¿cuáles consideran que son los objetos de esta historia? ¿Puedo hablar? Claro, claro que sí. ¿Es Leonarda? Sí. Ya, sí, Leonarda. Yo tengo aquí que están los 7 bocinas de los cuernos del carnero, el arca, la boca, los gritos, los muros de la ciudad y las armas de los que iban a pelear, pues. Sí, muy bien. Entonces, el arca es uno de los principales objetos, así como también las trompetas de cuerno del carnero, los animales, los utensilios de metales preciosos, también nos dice en la lectura de Josué 6 que se encontraban como objetos de esta historia. Muy bien. Gracias, Leonardo. Siguiente pregunta. ¿Dónde creen que ocurrió la historia? Y estoy compartiendo ya un mapa con ustedes para ayudar un poquito, pero ¿dónde estaba ocurriendo esta historia? En Jericó. Exactamente, en Jericó. En Jericó. ¿Pueden ver el mapa que estoy compartiendo ahora? Sí. Entonces, si ustedes observan la parte de abajo, dice campaña de... este es un mapa de la Biblia popular. No sé si han tenido la oportunidad de revisar o de chequear la Biblia popular, que es un recurso también que se encuentra dentro de la página de Academia Cristo. Entonces, de ahí ha sido sacado este mapa y vemos cómo, entonces está en la parte norte se encuentra Jericó. Y donde está la flechita ya es más o menos a esa altura donde estaba pasando esta historia del muro que iba a caerse. Entonces, fue en Jericó y fue a la parte norte, donde vemos que también se localiza Jerusalén y están a un lado del Mar Muerto, ¿no? Entonces, sí, la historia ocurrió en Jericó. Muy bien. Ahora también queremos ver los tiempos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Tenemos aquí una imagen también acerca de cuándo ocurrió la historia y voy a ayudar un poco más en esto. Vemos desde abajo de la vasija, vemos que está en el año 1526 la esclavitud en Egipto y nace Moisés. ¿Ya? Y veíamos en los anteriores estudios que más o menos en el año 1400, 1500 ya está como Moisés recibiendo el mandato que Dios quería para que vaya a liberar al pueblo de la esclavitud de la mano de los egipcios. Luego miramos a 1486 antes de Cristo. ¿1400 qué? 86 antes de Cristo.
Vemos el nacimiento de Josué. Entonces vamos de la vasija de abajo hacia arriba, ¿no? Vemos el nacimiento de Josué en 1486. La gente todavía, el pueblo de los israelitas, todavía sigue en esclavitud en Egipto. En el año 1446 vemos el éxodo que se vivió en Egipto, ¿no? Entonces aquí fue donde aconteció que estaban los israelitas, vagaron por el desierto, o sea, tuvieron que vivir en el desierto por 40 años. Y en ese tiempo ya Josué ya está grande, por eso fue testigo, fue mano derecha de Moisés, están juntos los dos en esto. Moisés de más avanzada edad y Josué más joven, pero mirando todo, cómo Dios estaba haciendo milagros, cómo les estaba sacando de las manos de los egipcios, cómo les cuidaba mientras estaban en el desierto. En el año 1400 antes de Cristo, ya estamos viendo que los eventos de Josué, tras la muerte de Moisés, el sucesor que Dios llamó para que continúen con su plan fue Josué. Y fue el inicio para arrancar con la conquista. Entonces, en este año 1400 es el que está pasando la historia de Jericó. Por eso está pintadito con plomito, más un poco para que resalta. Porque el tiempo que está pasando lo de Jericó, el muro de Jericó, es aproximadamente año 1400 antes de Cristo. Y luego miramos el año 1300 Entonces antes podemos decir, profe, Sí, profe, sí. disculpe, podemos decir que en el año 1400 fue la destrucción de Jericó, de los Exactamente. muros. Sí, aproximadamente, es una cronología que aproximadamente en este año fue la destrucción de los muros. Estuvo pasando el evento de los muros de Jericó. Sí, muy bien. Y en el año 1300 antes de Cristo ya viene el tiempo de los jueces. ¿Ya? Eso ya viene después de que muere Josué también. Y ya el pueblo había llegado a la tierra que Dios les prometió, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta 1300. ahí? ¿Estamos claros? Pueden comentar con confianza. Sí, en el año 1300 llegaron a la ciudad. No, año O 1300 sea, ya es más a bien. la No, el tiempo en que llegaron a más o menos 1300 a 1400 a 1350 antes de Cristo, más o menos por ese tiempo, ya ellos ya están llegando a la tierra que Dios les había prometido prometida. luego de salir de Egipto. Pero en el año 1300 es más bien el tiempo de los jueces. Entonces va a haber un tiempo donde van a participar los jueces que conocemos que hay en la Biblia, ¿no? Muy bien. Nomás déjeme aceptar. Ya. Hanna, ¿cómo está Hanna? Buenas tardes. Buenas noches. No sé si me escuchan bien, disculpe la tardanza, pero ahí tengo una inquietud con el tema de Jericó que llegaron y la historia según lo que el pueblo de Jericó, ¿qué pueblo, de dónde, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, el pueblo de Jericó dice que eran que adoraban diferentes dioses, todo, pero ¿de dónde proviene? Disculpe la ignorancia de repente, pero esa duda tenía. No se preocupe, más bien es un buen comentario, un buen punto para tenerlo presente. Nomás déjeme aceptar aquí a Miriam que ya está. Ok, entonces
Jericó, sabemos que ellos están viviendo como, es un pueblo donde están viviendo por religiosidad, ¿ya? Tiene muchos ídolos, ¿ya? Exclusivamente de dónde provienen, ya no sé específicamente, entonces yo voy a consultar esto de dónde vienen específicamente, quiénes fueron los que habitaron aquí y por qué se dio la aparición de esta tierra o de este pueblo que era Jericó. Pero lo que sí sabemos es que Jericó era un pueblo de donde adoraban tenía mucha idolatría. Creían en varios dioses, pero no en el Dios verdadero. Entonces, por eso es que se dio este acontecimiento. Dios utilizó también para mostrar que solo hay un Dios verdadero y es Él nomás, porque ya Jericó tiene muchos dioses. Pero ya yo voy a consultar, Hannah, más bien su pregunta de quiénes fueron ellos, de sucesores Hermana, de también, quiénes fueron. claro, ¿Sí? porque causa curiosidad el tema de que ellos ya estaban preparados para los israelitas, el pueblo de Israel que iba a llegar, porque por eso construyeron esos muros y nadie podía entrar ni salir. Entonces, por eso era mi inquietud, ¿no? Era un pueblo que ya estaba preparado para lo que se venía, sabía que iban a llegar, o estaban Ujú. preparados para otra cosa, más no, porque en la Biblia dice, ningún israelita, Ujú. podía ingresar. Sí, sí, sí. Y es muy buena pregunta porque ya queremos también saber eso, cómo fue que ellos, o qué manejaba aquí para que haya muros. ¿Por qué construyeron esos muros? Es muy buena pregunta. Yo voy a consultar un poco más y podemos seguir hablando de esto como en nuestra próxima clase para no dejar en duda y poder también todas estar como más claro por qué existía estos muros que, que fueron destruidos, ¿no? Y que era como algo que ellos utilizaban seguramente para proteger su territorio. Pero ya yo voy a averiguar un poco más y voy a estar comentándoles en la próxima clase. ¿Está de acuerdo, Hannah? Sí, hermana, para eso estábamos igual, para preguntar y para aprender unos a otros. Sí, Gracias, gracias, hermanita. muy bueno aporte. Entonces ya yo voy a tener presente para poder considerarlo en nuestro próximo estudio también y aclarar este tema. Entonces, pero sí, muchas gracias, Hanna, y no se preocupe, vamos a topar este tema también, ¿ok? Muy bien. Entonces, Ahí ahora están las que, tortillas, dejen de comer pan blanco. ahora que hemos visto el tema de los tiempos de cuándo sucedió, también queremos saber cuál era el problema, cuál es el problema que se está dando en esta historia, en Josué 6. ¿Qué pueden decir? Hermana, ¿será que no podían ingresar al pueblo de Jericó? Pues no podían ingresar a la ciudad. Ese era el problema. Ya, muy bien. Uno de los ¿Alguien más? problemas, Sí, perdón. o uno de los problemas. Yo creo, profe, soy Leonarda, yo creo que el problema que había ahí era que ellos tenían que entrar a Jericó, Ujú, pero ujú. los muros que estaban, por los muros que habían, pues no podían ellos entrar. Entonces no hallaban la manera para poder derrotar, pero con las instrucciones que Dios les dio, entonces los muros fueron caídos, ¿verdad? Ujú, sí, Entonces yo creo que allí el problema es ese, los muros. ¿Va? sí, muy buen punto, sí. Entonces, queremos ver uno de los problemas.
uno de los problemas que estaba aconteciendo era que Dios les había dicho que conquistarían la tierra prometida. Pero dice que la ciudad de Jericó se vio como impenetrable para ingresar por sus grandes murallas. Entonces, quizás cuando estuvieron los israelitas y miraron unos muros enormes y dijeron, ¿cómo vamos a poder atravesar por ahí? Ya había un problema. Estaban enfrentándose frente a grandes muros. Entonces, ese fue uno de los principales problemas. No sabían cómo iban a atravesar esas murallas, ¿no? Y cómo tenían que pasar por ahí exclusivamente para ir a la tierra prometida. Entonces, tenían que pasar sí o sí por Jericó, tenían que pasar sí o sí por esas grandes murallas. Y ese era un gran problema. ¿Cómo iban a pasar? Y también recordemos que había una mujer del pueblo de Jericó llamada Rahab, ¿ya? Y Rahab dice que ayudó para formar parte de este plan, ¿no? Y Rahab, le habían prometido a Rahab rescatarle. Iba a ser una de las personas que no iba a morir cuando todo el muro se vaya abajo. Más bien habían prometido eso. Ahora, ¿cómo lo iban a hacer? Ya estaban también viendo, pensando. Y podría ser un problema porque le habían prometido esto de que no vamos a tocar ni a ti ni a tu familia. Entonces, vemos esos dos principales problemas. Ahora, con estos dos problemas que hemos citado, ¿creen que se resuelve el problema? ¿Sí? ¿Y cómo? Sí se resuelve porque cuando fueron a marchar, dicen que fueron a dar las 7 vueltas, los 7 días, los 6 días y el 7º día dieron 7 vueltas, entonces se cayeron los muros. Sí, Entonces, muy buen punto. ahí se solucionó el problema porque dice que ellos entraron sin ningún pretexto, ya pues no tenían problemas para entrar. Y sí, a Rahab también Josué dijo que la sacara en verdad toda la familia de ella, a ella y a toda su familia para que que no fuera a morir en la batalla de ahí. Efectivamente, muy bien. Entonces, estamos viendo que hay ok, estoy pasándome mucho, ok. Entonces, vemos que al final ya Dios está obrando en todo esto y está dando una solución al problema. Y estaba pensando cómo habrá sido la reacción de ellos cuando se vieron llegaron llegaron a Jericó y miraron un muro enorme. ¿Cómo se habrán sentido ellos de poder atravesar eso? Pero más adelante vemos el plan que Dios les dio, ¿no? Y que sí se resuelve. Dios dio instrucciones a su pueblo, Dios dio instrucciones a Josué. Y al seguir las órdenes de Dios, se cumplió la promesa. Dios les ayudó, se derrumbó tal cual como lo dijo. Y también vemos que logran salvar a Rahab. Dios protege a Rahab también y es muy interesante mirar que Rahab viene más adelante a formar parte del linaje del rey David. Ayudó también para que se preserve, para que se guarde el linaje de donde vendría nuestro sucesor Jesucristo. Entonces miramos eso, ¿no? Cómo Dios obra, aun cuando no entendemos, ya Él tiene un plan, porque Dios cumple sus promesas.
Profe, Rahab, que viene siendo de David, como bisabuela, ¿verdad? O Sí, abuela. muy lejísima, sí, muy alejada, pero ya sí, ella fue como sucesor del rey David y sabemos que el rey David es pues como tatarabuelo, pero por añísimos de nuestro Salvador Jesucristo. Pero sí, Rahab ya cuando ella fue cuando salvaron a ella se convirtió. Ella confió en que ya el Dios verdadero había salvado a ella. Y ella fue parte también del linaje de donde vendría nuestro Salvador. Sí, hay mucha historia, no sabemos cuántos años pudo hacer, pero ella tuvo mucho que ver también en el linaje de preservar de donde vendría nuestro sucesor, nuestro Salvador. ¿Ya? Sí. Entonces, miramos cómo Dios está protegiendo todo. Parecería que pasan muchas cosas. Desde que salieron de Egipto, están pasando algunas cosas con el rey de Egipto que no los deja salir, luego en el desierto, 40 años que vagaron y no llegaban a la tierra prometida. Parece que no se está cumpliendo lo que Dios dice, pero luego vemos que sí, que Él tiene siempre planes, porque Dios no olvida lo que cumple. Dios siempre está cumpliendo sus promesas para cuidar a su pueblo, para cumplir su propósito, para cumplir su objetivo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, quizá? ¿Estamos claras? Si no, digan nomás con confianza. Muy bien. Entonces, ahora queremos ver un poquito más acerca de la parte de consolidar. Y consolidar, queremos hacer unas preguntas donde vamos también a mirar cómo esa historia también se aplica en nuestra vida. A pesar de que eso fue en el Antiguo Testamento, ya para nosotros también aplica en muchas circunstancias de nuestra vida la historia que estuvo pasando con Josué. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? Si pudieran ponerle un nombre a esta historia, ¿qué nombre le pondrían? Puede participar, no escucho quizás Miriam, Patty. Ya voy. ¿De qué se trata la historia? ¿Sí me escuchan? ¿O sí me escuchan ahí? Bueno, yo quiero que participen las otras, porque Ya. Hermana, Ya, ¿sí se puede. escucha? Ya, muchas gracias por confirmar. Ya, si gusta puede déjala que ya me la participar voy a también. apuntar. Ahí está. Hermana, yo ¿Sí? creo que le pondría la historia, poner Hanna, ¿es es- correcto? sí, poner siempre la confianza en Dios. O sea, siempre tenemos que tener la confianza en Dios, porque el pueblo confió. Entonces, ¿cómo se iba a derrumbar eso? O sea, parecía increíble que se pudiera derribar esos muros, según la Biblia, como lo pinta, es enorme, ¿no? Entonces, Claro. yo pienso que mucho tiene que tener, nosotros tenemos que poner la confianza en Dios. Ujú, Poner la ujú. confianza sería para mí. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, quizás, bueno, se trata de poner la confianza en Dios, confiar en Dios. Y
También podemos como poner nombres como Dios le dio la victoria sobre la ciudad poderosa de Jericó a su pueblo, tal como él había prometido. Dios dio la victoria sobre la ciudad poderosa de Jericó a su pueblo. Entonces, Yo le podemos... pondría, ¿Sí? profe, Sí. yo le ¿Leonarda? pondría Dios, ¿sí? Yo le pondría Dios cumple sus promesas. Ujú. Muy bien, muy buen nombre. Sí, muchas gracias. Ahora queremos ver qué pecado me enseña a confesar en mi propia vida esta historia. Estoy pensando cuando los israelitas vieron el muro y habían pasado muchas cosas buenas y malas en su transcurso en el desierto. Y cuando llegaron a ver el muro, ¿será que ellos se quejaron o agradecieron? Vieron un muro enorme. Entonces, vemos que ellos quizás ya están desesperados, no vamos a poder eso. Y en nuestras vidas a veces pasa eso. Vemos muros grandes, vemos problemas, situaciones grandes. Y en lugar de mirar a Dios, en lugar de confiar en Dios, estamos mirando en cómo nosotros queremos hacer por nuestra propia fuerza. Y es un pecado que a mí en lo personal ya me enseña a ver esto. A veces miro los muros enormes que pueden aparecer durante mi vida y a veces ya no estoy poniendo mi confianza en Dios, sino que quiero confiar en lo que yo puedo hacer frente a ese problema, frente a esa situación. Y dudo del poder de Dios, de lo que Él puede hacer, aun cuando estoy en ese problema. Entonces, es un pecado que ya me pasa, no confiar total y completamente del plan que Dios tiene. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más les enseña esta historia a ver un pecado en su vida? La Claro, idolatría. hermana, voy a opinar el tema de lo que usted está diciendo, tiene razón, porque a veces es fácil leer, pero no ponernos en la situación del pueblo de los israelitas que estaban pasando ahí, ¿no? Y decimos, ¿cómo ellos? Pero cuando se nos viene en la vida diaria, por ejemplo, de repente alguna enfermedad, incluso incurable, sería como el muro, ¿no? Que parece que no se va a solucionar, pero cuando Dios quiere los beneficios de Dios, entonces será posible, ¿no? La confianza en Dios. Es fácil leer, digo que a veces es fácil leer, decir, ya, pero ya cuando nos toca a nosotros, cuando, como se dice acá, cuando las papas queman, ahí es difícil poner la confianza en Dios. Pero obvio que no es imposible, ¿no? Justamente por eso estamos tratando de aprender para aplicar en nuestra vida diaria la confianza en Dios. Gracias, hermana, sí, gracias, de todas maneras se aprende mucho en estas clases. Muchas gracias por sus pensamientos, Hanna, por compartir con nosotros. Y hace un momento escuché, Leonarda dijo algo de la idolatría, ¿puede complementar, explicarnos un poco más? Sí, profe, yo estaba diciendo de que miramos, ¿verdad? Que allí en salen dos pecados, ¿verdad? Que el primero, la incredulidad tal vez que tuvieron, ¿verdad? Los que iban a entrar a Jericó. Y vemos también en Jericó, ¿verdad? Que es la ciudad, dice que era idólatra. Entonces, a veces también nosotros idolatramos cualquier cosa y abandonamos a Dios por cualquier cosa, ¿verdad? Que nosotros en nuestra vida. Efectivamente. Y la duda, ¿verdad? Que siempre a veces en medio de tal vez un problema pequeño, algo que nos preocupa, algo que nos hace perder la fe, nos hace dudar,
Esos pecados los miramos casi al diario en nosotros. Ujú. Sí, muchas gracias también a Leonarda por sus comentarios, por sus pensamientos de sí, la idolatría también. Am, Quizá a veces no vemos, pero ya poner cualquier situación o personas encima de Dios ya nos hace convertirnos en idólatras. Estaba pasando esto y ya pues en nuestra vida también a veces no podemos darnos cuenta, pero ya sí, cuando confiamos en otras cosas menos en Dios, ya estamos siendo idólatras también. Y queremos también ver el amor de Dios en esta historia para nuestra vida. Y mirando cómo Dios hizo el milagro, un milagro, porque fue un milagro lo que pasó con los muros, vemos cómo Él, a través de su milagro, Él cumple sus promesas. Aun cuando parece que la situación está muy difícil, ya él sabe cómo va a obrar en medio de esa situación negativa, en medio de ese obstáculo. Él sabe cómo va a obrar. Y, y vemos que al final Dios nunca nos deja. Él está muy pendiente, así como estuvo cuidando y sabía cómo iban a derribar ese muro. También nosotros, frente a nuestros obstáculos, ya parecen muy difíciles, pero Dios está obrando para bien. Y recordemos que dice su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito somos llamados hijos de Dios. Entonces, para Dios nada se le ha salido de sus manos. Él está obrando algo más tras las pruebas. Y también vemos su amor cuando dio a su pueblo escogido la tierra que les había prometido. Dios prometió que les iba a sacar de la mano de los egipcios, de la esclavitud bajo los egipcios, y les dijo, yo les voy a llevar, les voy a sacar y les voy a llevar a la tierra prometida. Y lo hizo con Josué. Entonces Dios también estaba preparando este lugar para que el día cuando su Hijo eterno Jesucristo venga a vivir a esta tierra para salvarnos. Entonces está cuidando el pueblo, pero también miramos que está en el mapa que veíamos hace un momento, está cerca de Jerusalén, ¿ya? Y vemos que estas fueron las tierras donde habitó nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, también estaba guardando esto, donde territorios, guardando la vida de las personas creyentes, porque sabía que su plan era enviar, era que su Hijo Jesús venga a salvarnos, no solamente de nuestros pecados, sino también de la muerte en el infierno, o sea, para darnos vida eterna. Y finalmente vemos el amor de Dios también cuando Rahab, que sabemos que era una prostituta, ¿no? Ella, y que tenía su casa sobre la muralla de Jericó. Eso es increíble, que justo ella se encontraba en una parte muy alta donde se puede visibilizar todo. Y ella dice que ayudó al plan de Dios. Miren cómo Dios utiliza, ¿no? Y ella había protegido a los 2 espías enviados por Josué a investigar la ciudad antes de rodearla, antes de citarla. Entonces, vemos que Rahab ya fue utilizada por Dios también para que se cumpla este plan. Entonces, Rahab protegió. Sí, Leonarda quería decir algo. Sí, ahí en el 17 le iba a decir yo que le miraba el amor de Dios porque miro que Rahab, ¿verdad? Era una prostituta y Dios no le miró el pecado que ella estaba haciendo, sino que miró, ¿verdad?
agrado lo que ella hizo de esconder a los espías. Ujú. Sí, y qué bueno saber que ya ella más adelante ah, vuelve, o sea, reconoce que Dios le salvó y ella se hace una fiel seguidora al Dios verdadero. Entonces ya miramos cómo Dios está obrando con alguien que no conocía nada de Dios. Dice la Biblia claramente que ella era una prostituta. Entonces, pero para Dios nada es imposible. Dios utiliza, Dios obra de alguna manera, ¿no? Y vemos el amor de Dios. Entonces, Dios con la vida de Rahab nos muestra que quiere el arrepentimiento de los pecadores y nos da el perdón de nuestros pecados. Entonces, a Rahab perdonó, le salvó y también no solo a ellos, sino a su familia. Y veo el amor de Dios para nuestras vidas. Dios no solo nos vino a salvar a nosotros, sino a nuestras familias también. Entonces, qué bendición cuando una persona conoce de Cristo dentro de la familia. Es una puerta y una bendición para que más personas de tu familia pueden escuchar el Evangelio de salvación. Entonces, es el amor de Dios que de esta manera va alcanzando no solo nuestra vida, sino de cada una de nuestras familias también. El tiempo no lo sabemos, pero Dios obra en su tiempo y en su momento. Pero si ya empieza con alguien de nosotros, ya Dios va a seguir obrando y nos va a utilizar también para enseñar a nuestra familia la palabra de Dios, a nuestro vecindario. Entonces, Dios, como lo hizo con la vida de Rahab, no solo salvó a ella, sino también toda su familia. Y así también lo hace con nosotros. Muy bien. En nuestra siguiente pregunta de consolidar dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué les enseña con esta historia a pedir y hacer por gratitud? Ada, Adita, ¿quieres participar? No escucho a ti. Quizás quiere participar Miriam, Patty, Elizabeth. Que no haya mencionado también, ya pueden desbloquear sus micrófonos y participar con confianza. Ok. Algo que en lo personal miro, que me enseña a Dios a pedir y hacer por gratitud, es que confiemos, ¿no? Confiemos en Él, aun cuando eso signifique hacer algo que parece insensato a los incrédulos y a nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiero decir con esto? Un minuto, nomás voy a aceptar a Hannah, que está por aquí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aun cuando parece insensato ante la gente incrédula o nosotros mismos, queremos hacer y confiar lo que Dios quiere que hagamos. Y por gratitud a Dios vamos a querer seguir a Jesús primeramente y a su palabra.
aun cuando eso signifique como rechazo de la familia o burla de la familia o vecinos, y piensen que es algo tonto hacerlo, ya queremos tener en cuenta primero ah, el confiar en lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, en querer hacer lo que Dios quiere que hagamos por medio de su palabra. Entonces, Rahab está ayudando a los espías, está ayudando a Josué también, y vemos, ¿no? Que Dios utiliza de alguna manera para cumplir su plan y su propósito. Y queremos realmente, Dios, en gratitud, confiar únicamente en Él, querer seguir a Jesús y a su palabra fielmente. Y una buena situación para compartir este mensaje, entonces, podría ser con niños cuando nos sentimos que los enemigos de Dios están en contra nuestra. Entonces, podemos ver que hay enemigos o tenemos también problemas, murallas delante de nosotros o obstáculos. Y ya queremos recordar esta historia a nuestra propia vida y saber y recordar que ya Dios quiere nomás que confiemos aún en medio de esa situación, aún en medio de esa muralla o obstáculo. Él quiere que confiemos en Él y sigamos a Él fielmente. Entonces, eso podríamos hacer también. Compartiríamos este mensaje. Para tratar brevemente, como hemos visto en lo que pasó con Jericó, estaba habiendo mucha violencia y también vemos algunas historias acerca de violencia que tuvieron que enfrentarse, ¿no? Los israelitas y que murieron algunos de ellos. Entonces, vemos que, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? Y quiero explicar un poquito esto. Vemos que el pueblo de Dios va a establecerse en la tierra prometida, pero a veces Dios los manda a ejecutar a mujeres, a niños, a animales. ¿Por qué tanta violencia? Entonces vamos a profundizar un poquito esto y nos dice que vemos ahí una imagen, acerca de cómo están mirando el muro y todo esto, y vemos que Dios había traído a Abraham y a sus descendientes a esta tierra unos siglos mucho más antes. ¿Ya? Entonces, habían invocado el nombre de Dios, nos dice en este lugar. Abraham y sus descendientes habían estado hace muchos años atrás. Y los habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero y estaban completamente conscientes de los hechos milagrosos y poderosos que él había hecho para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, los que están en la parte de arriba son los soldados de Jericó. Están subidos en la muralla y están mirando a los israelitas que están dando vuelta alrededor del muro. Ellos sabían que había sucedido varios milagros, porque Abraham y sus descendientes habitaron ahí hace años atrás. Entonces, vemos que estos soldados tenían temor del poder de Dios. Y aún así se negaron a acudir a él para que los salve. Entonces, ellos, en lugar de eso, adoraban Jericó era un territorio de mucha idolatría, de muchos falsos dioses. Y ellos tuvieron oportunidad cuando llegó Josué con los israelitas, tuvieron la oportunidad de acudir
a Dios para la salvación. Pero lamentablemente muchos de ellos no querían seguir a Dios verdadero, sino seguir con sus ídolos falsos. Y ahora Dios estaba condenando y castigando a esa gente que había tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero se negó en hacerlo. Entonces recordemos cómo Dios destruyó al faraón de corazón duro de Egipto y a su ejército porque negaron arrepentirse. El rey de Egipto tuvo también muchas oportunidades. Cada vez que Moisés llegaba y le decía, libere a mi pueblo, el faraón tuvo oportunidades para arrepentirse, pero su corazón se endureció y no se arrepintió, no quiso saber nada de Dios verdadero. Vemos cómo estaba también pasando en Jericó. También, también uno de los datos más que vemos es que por causa de hacer caso omiso al mensaje de la palabra de Dios, por ignorar el mensaje, la oportunidad de salvación. Entonces, vemos que hay este tema de violencia, ¿no? Entonces, cuando una persona está negándose a escuchar el mensaje de la palabra, no quiere hacer caso, ya entonces va a pasar muchas cosas también con ese pueblo, con esa familia, con esa nación. Y en Jericó, cuando estamos viendo, Dios está bendiciendo a la familia de Rahab. Dios habló de alguna manera, utilizó la vida de Rahab, y Rahab dice que fue la única en que ya era una extranjera, que al final Dios lo salvó a ella y a su familia. Entonces, Dios fue y es paciente. Él es muy paciente y Dios les dio siglos de gracia para poder arrepentirse. Entonces, no acabó a todos los de Jericó de un día para el otro. Y a ellos estuvieron esperando y hasta que llegó el tiempo y fue destruido y los muros cayeron, dice. Entonces, miramos que Dios es un Dios paciente, pero también es un Dios justo. Es decir, Dios juzga a la gente, Dios juzga al pueblo por su infidelidad. Entonces, es un Dios paciente, un Dios amoroso, pero también un Dios justo. Y también vemos que Dios es misericordioso y vemos la mano de Dios guiando el auto y la vida de los reinos de este mundo. Cada vez que vemos situaciones tristes de peleas, de violencia, vemos, ¿no? En el mundo vemos. Entonces, vemos que en todo esto ya siempre hay una oportunidad. Dios está permitiendo tal situación para que la gente ya conozca de Dios, se arrepiente y conozca de Dios para la salvación. Entonces, vemos aún en estas situaciones tristes, vemos que Dios está dando también una oportunidad para que miren a Dios. No miren las guerras, no miren al enemigo, sino miren a Dios. Entonces, en esta fotografía, regresando nuevamente, vemos que Dios había traído a Abraham y a sus descendientes a esta tierra unos siglos antes, y donde habían invocado el nombre de Dios. El pueblo de Jericó había visto muchos milagros, pero ellos ya están negando en seguir.
están negándose en creer en el Dios verdadero. Y vemos que luego Dios es justo y Dios es fiel, y tiene que ya tomar o juzgar al pueblo por la infidelidad, porque no creen en él. Entonces, el corazón duro de una persona que no cree en Dios, de un pueblo, de una nación que no cree, ya va a seguir habiendo peleas, conflictos, violencia. Entonces, ya es triste eso, pero también vemos que Dios tiene misericordia. Cuando pasan cosas malas, también Dios está llamando la atención del pueblo, está llamando la atención de esa persona para que ponga su confianza en Dios, para que vuelva sus ojos hacia Él. Entonces, eso quería comentarles acerca un poquito del tema de la violencia que, bueno, lamentablemente hasta el día de hoy sigue, pero es algo que ha pasado por causa de la naturaleza pecaminosa, por causa del pecado, por causa de no querer poner los ojos y la confianza en Dios y querer utilizar nuestra propia fuerza y luego pasa todo esto. Entonces, eso, mis queridas estudiantes, no sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí, pueden hacerlo con confianza. ¿Está todo muy claro? Muy bien. Entonces, esto hemos visto acerca de las 4C. Creo que algunas de ustedes ya han tomado como más cursos también y donde se utiliza este método que es muy bueno cada vez que queremos profundizar y estudiar una historia de la Biblia. Entonces, es muy bueno. Les aconsejo que pueden utilizar en sus casas y también con sus niños para que ellos puedan entender más la historia. Y voy a estar compartiendo en estos días también la próxima tarea que es nuestra lección 5 y ya estamos como avanzando un poco más de la mitad. Son 8 lecciones para este estudio de una nación elegida y vamos a ir por nuestra quinta lección. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 2, del 18 al capítulo 3, versículo 28. Y hasta aquí es la clase del día de hoy. Nomás voy a hacer una oración para poder despedirnos. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario? Por favor, hágalo con confianza. Te oyeron. Ok. Entonces vamos a... Hermana, buenas noches. Sí, ¿cómo está, Patti? ¿Cómo le va? Buenas Hermana, noches. ¿Sí? buenas noches. Quería hacer una pregunta, Claro. prácticamente personal Ujú, sobre mi familia. Yo tengo ujú. mi esposo, él tiene un corazón bien duro, es muy renegón. A veces reniega mucho conmigo y me dice, con tu mentira estás ahí, me dice. Y eso no me gusta a mí cuando él me dice esas cosas, ¿no? Ujú, Yo no ujú. sé por qué te has metido tú a estar ahí con eso. ¿Cómo voy a hacer algún momento cuando yo me voy a alguna reunión? Me dice. Y ya no vas a poder participar. Bueno, pues te irás solo, le digo, si tú no me quieres entender, le digo. Yo Ujú. le trato con bastante cariño, delicadeza, amor, pero él a veces no me entiende. No sé, ya